Bien, queridos hermanos, vamos a leer el Santo Evangelio de este día, que está tomado de San Marcos, capítulo 7, versículo del 1 al 13. Dice así: Los fariseos se juntaron en torno a Jesús, y con ellos había algunos maestros de la ley, llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores, y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: ¿qué bien salvan ustedes las apariencias? Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podía esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo, anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes, y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos, vamos a resaltar varias cositas, varios puntos de esta lectura que el Señor quiere darnos a entender. Lo primero es, dice la palabra, que se juntaron en torno a Jesús. ¿Pero para qué? ¿Para criticarlo? ¿Para hacerle ver que lo que hacían sus discípulos estaba mal? Muchas veces vamos a misa y vamos a criticar, no vamos a lo que vamos. Vamos solo a ver si llegó aquella o llegó aquel. Esta palabra, hoy en el siglo XXI, 2018, también resuena y nos dice: vamos a lo que vamos. Si vamos a misa, vivamos la misa. A lo mejor no tiene nada que ver con la misa la lectura, pero yo saco a reflexión porque es bien importante que nosotros como católicos retomemos esto y lo tomemos en cuenta y lo pongamos en práctica. Si estamos en las cosas del Señor, trabajemos para Él. Otro punto bien importante, dice que se aferraban a sus tradiciones, le recalca Jesús. Muchas veces que si no vamos a rezarle a tal santo o a tal santa, aquello no me va a funcionar. Mas no sabemos que el santo o la santa siguieron los pasos de Jesús, que es el maestro de maestros. Entonces tenemos nosotros también de que seguir a Jesús, permanecer en Jesús, aferrarnos a Jesús, no a las tradiciones. Otro punto que vamos a ver es que Jesús les contesta: ¿y quién salva de ustedes las apariencias? Jesús se da cuenta que muchas veces ocultamos o vivimos de apariencias, cosa que no tendría que ser así. Tenemos que ser nosotros mismos, católicos al 100%, católicos auténticos, que luchamos, que trabajamos por el reino de Dios, sin aguardar apariencias, sin ocultar lo que somos, sin ponernos máscaras. Tenemos que ser nosotros mismos, en lo que hagamos, en lo que digamos, en lo que practicamos. Qué importante y qué tan necesario es ser nosotros mismos
ante los demás, brillar con luz propia, de esa luz que Jesús nos da. Otro punto bien importante, hermanos, que recalca Jesús, que usaban excusas para no hacer lo que Dios quería y que en verdad quiere que hagamos. Siempre ponemos excusas, siempre ponemos trabas para ir a misa, para participar de los grupos, para ir al grupo juvenil, para ir a la catequesis, qué sé yo. Por eso les decía, queridos hermanos, que esta lectura nos recalca y nos hace ver la pureza que Jesús quiere de nosotros para con los demás. Si decimos ser católicos auténticos, no pongamos excusas. Es que yo voy a hacer aquello, no pongamos excusas. Seamos auténticos, seamos verdaderos. Seamos únicos como lo fue Jesús, en el actuar, en el pensar, en el decir. Porque eso es lo importante, que Jesús nos enseñó bastantes cosas para ponerlas en prácticas, no para poner excusas. Cuando vamos a misa ponemos excusas. Cuando participamos de la iglesia o que nos mandan a participar ponemos bastantes excusas. No, queridos hermanos, seamos auténticos. Este día el Señor quiere que seamos puros de corazón, que no nos ocultemos bajo las máscaras, bajo las apariencias, que no pongamos excusas al hacer aquello que Él nos manda hacer. ¿Y qué es lo que nos manda hacer Jesús? El bien para con los demás. Hacer el bien significa trabajar en el nombre del Señor. Otra cosa que es bien importante y estoy viendo acá en la Biblia, en la lectura que acabamos de leer, la importancia de amar y cuidar a nuestros padres. Miren qué bonito lo que Jesús recalca, ¿no? Dice, y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con su tradición que se transmiten, pero que es de ustedes, y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. No pongamos excusas. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, dijo Jesús. ¿A qué edad nosotros tenemos que tomar conciencia y dejar de ayudar a nuestros padres? ¿A qué edad? ¿A qué edad usted tomó conciencia y empezó a saber que hay que respetar a su papá? Su papá desde pequeño le enseñó a su mamá. Igual sucede en las cosas del Señor. El Señor desde pequeño nos viene enseñando espiritualmente cómo debemos de actuar, cómo debemos de hacer las cosas para con los demás. Qué importante lo que recalca Jesús cuando nos dice que debemos amar y debemos cuidar a nuestros padres. Que no sea motivo de tropiezo, de excusa, que yo no voy a misa porque mi papá está enfermo. Al contrario, hay que ir más a misa. Porque solamente así se puede encontrar la salvación, la salud. Pero si te quedas en casa diciendo que no voy a cuidar a mi papá y mamá, está bien, hay que hacerlo. Pero no hay que poner de excusa para no hacer lo que Dios nos manda. Y por último, queridos hermanos, fijémonos en la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos? Qué importante y qué tan necesario es recordarnos, o nos recuerda Jesús, de las tradiciones que sí debemos respetar. Y si ustedes se fijan, queridos hermanos, la pregunta es una trampa, pues prácticamente. Porque le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos? Mas Jesús se fija y no es la tradición de Dios, sino que de los ancianos. Reconocemos que primero está Dios, pero después esta gente va poniendo sus propias tradiciones porque ven que es muy duro hacer lo que Dios manda. Que es algo difícil, hasta incluso algo imposible, ya me imagino yo, a entender ellos que no se puede hacer lo que Dios dice. Ponen sus propias tradiciones, empiezan a poner excusas para hacer aquello y se va saliendo del camino. Dios nos traza el camino a seguir. Jesús mismo vino a enseñarnos el camino a seguir. ¿Por qué buscamos otros caminos ajenos al de Él? Es bien importante, queridos hermanos y hermanas, que tomemos en cuenta esto. Jesús nos ha trazado el camino a seguir. No pongamos excusas. No nos aferremos a tradiciones. Al contrario, aferrémonos a Dios. Trabajemos para Dios. Seamos sinceros ante Dios en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestra manera de ver las cosas. Y preguntarnos siempre
que Dios está siempre con nosotros. Recordemos, queridos hermanos, que este día el Señor quiere darnos a entender que tenemos que ser puros de corazón, sinceros al actuar, honestos al hablar, actuar con rectitud y caminar con rectitud ante los ojos de Dios y sobre todo también ante los ojos de los demás. Porque si ustedes o nosotros decimos ser cristianos católicos, demostrémoslo con hechos. Vayamos a misa, participemos de la iglesia, abrámonos hacia los demás. No nos aferremos a tradiciones, no nos aferremos a las excusas, no nos pongamos máscaras. Bien, queridos hermanos, que Dios nos cuide, nos bendiga y nos proteja como lo ha hecho hasta ahora. Paz y bien para todos.